buenos días, gracias Julio. Mi pymes es mi tema en el día de hoy. Eury ha trabajado este tema de manera insistente en su condición de periodista, economista, comunicador, desde el enfoque del economista, que él lo puede hacer. En mi caso, no soy economista. Mi enfoque es como periodista que consulta a las fuentes. ¿Y por qué hoy, con tantos temas, insistiré, y digo insisto, como programa, porque Eury ya lo ha hecho, con el tema de las MIPYMES? Muy claro. Con el Plan Nacional de la Vacunación, y qué bueno, y con la flexibilización de las horas de toque de queda, qué bueno, hay una gran parte de la población que siente, que percibe como que vamos camino a la nueva normalidad. Digo nueva normalidad porque nada será igual que antes. Algo se queda de lo bueno que trajo la pandemia. Y la gente percibe también que nos vamos encaminando a una reapertura total de la economía, aunque sea gradual. Y eso está bien, pero ojo, no podemos olvidarnos de las MIPYMES, porque para las MIPYMES, para esa persona que perdió su pequeña empresa, su mediana, su microempresa, para esa persona que perdió su empleo y aún está desempleado, el COVID no ha pasado, la vacuna no ha llegado, no hay esperanza todavía y todos tenemos que poner atención a ese tema. En el caso de las MIPYMES es como si se les hubiese puesto la primera dosis de la vacuna. ¿Cuál fue esa primera dosis? Bueno, la prioridad que ha dado el presidente Luis Abinader a las MIPYMES ha sido: esto es vital para la reactivación de la economía. Y el plan de reactivación de las MIPYMES, que inclusive ha sido apoyado y han felicitado al gobierno por esto, los protagonistas del sector. Esta es la primera dosis, lo que está haciendo el Ministerio de Industria y Comercio, Banco de Reservas y demás. Muy bien, pero falta una segunda dosis. ¿Ustedes saben cuál es esa segunda dosis que va a evitar que otras empresas cierren y va a permitir que reabran algunas que habían finalizado sus operaciones? Que los ministerios y los directores entiendan y cumplan la ley que establece que mínimo un 20% de las compras y contrataciones del Estado deben otorgarse a las pymes. ¿Eso se está cumpliendo? No, y algunas trabas que hay, con trámites muy complicados para las MIPYMES, muy poco tiempo para hacer las propuestas y una serie de productos que se encargan en poquísimo tiempo y de repente ese suplidor pequeño o mediano no está en capacidad de entregar en tan poco tiempo, pero un grande que tiene esos productos en un furgón, en un depósito, ahí los tiene. Entonces no se está cumpliendo con esta ley y esta es la segunda dosis de la vacuna para poder decir que el sector está inmunizado y está, como el resto de la población, rumbo a la nueva normalidad y rumbo a la reapertura total de la economía. Entonces, para poder entender un poco esto, buscamos en las fuentes CODOPYME, la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas, que preside Luis Miura, quien nos aportó datos valiosísimos. También el Ministerio de Industria y Comercio y las leyes. Entonces, cuando consultamos con Luis Miura sobre la importancia del sector, él nos dice que las pymes constituyen el 98% del tejido empresarial. Y yo, ¿cómo? Revisé el dato, quizás para Eury eso es normal como economista, pero yo digo, no, me falta algo, aquí hay un error, no entiendo. Luego cuando vi la ley, vi la clasificación de estas empresas, lo entendí, que más adelante voy a recordar lo que establece la ley. ¿Qué nos dice Miura también de CODOPYME? ¿Cuál fue el aporte de las pymes en el 2019? Un 40% del Producto Interno Bruto. Me imagino que están viendo estos datos en pantalla para facilitar el seguimiento. Y generaron más de 2 millones de empleos. Como dije, la fuente, CODOPYME. Entonces digo, ¿cómo? ¿Que pequeñas y medianas empresas constituyen el 98% del tejido empresarial? Bueno, ¿cuál es la clasificación? Según la ley 187.17, perdónenme por los datos numéricos, yo sé que para algunos esto abruma un poco, pero es necesario. Las micro, hasta 10 trabajadores. Y en cuanto a ventas brutas anuales, hasta 8 millones.
Las pequeñas de 11 a 50 trabajadores y ventas hasta 54 millones anuales, y la mediana de 51 a 150 trabajadores y ventas hasta 202 millones. De ahí uno entiende que es el 98% del tejido empresarial. Cuando hablamos de cuáles han sido los sectores en los cuales se ha visto un mayor número de empresas cerradas, Codopime nos dice suplidores de alimentos sólidos y calzados, bares, discotecas y también específicamente suplidores del Estado, sobre todo al sector educación, por aquello del desayuno escolar, calzado, imprenta. Entonces, ¿cuáles son las trabas de las pymes para participar en las licitaciones públicas? Procesos con tiempo muy corto para presentar propuestas, montos a comprar muy altos y procesos en rubros que las MIPYMES dominicanas no suplen y por eso tienen tantas limitaciones. Entonces, no es solo tener la intención de reactivar las MIPYMES, es también identificar los obstáculos y cómo vamos a vencer estos obstáculos. Este es el reto que tienen las autoridades. Cuando conversamos con personas del sector, por ejemplo, la propietaria de una pequeña empresa que suple servicios de automatización y planes de telefonía para uso en el exterior, dice que sus actividades se redujeron en un 90%. Lo primero que tuvo que hacer fue cancelar el contrato de alquiler donde operaba su empresa, irse a la casa y ha ido reduciendo personal, gastos. Pero ya es haciendo malabares para no cerrar. O sea, ya no puede más. También conversamos con la propietaria de un negocio de impresiones gráficas y nos dijo, mis operaciones, mis ventas estaban en cero. Y lo peor, porque ante una situación así, lo que va es el cierre, pero no tiene dinero para liquidar al personal. En cuanto a los clientes de estos negocios, nos decía una persona que vive en un barrio muy populoso del Gran Santo Domingo, que antes contaba con 3 salones de belleza para sus rutinas, para las semanales. Ahora solamente con uno porque cerraron 2. Ustedes, algunos dirán, bueno, pero belleza, peinado, eso es algo superfluo, no es necesario. Y la que lava el cabello en ese salón de belleza que cerró en ese barrio, que fueron 2, la manicurista, la que se encarga de los procesos técnicos de tintes y demás, esa persona con el dinero que recibe ahí lleva productos esenciales a su familia. Entiéndase que lleva alimentos, medicamentos, paga la educación. Entonces no podemos decir que los salones de belleza suplen productos superfluos, porque ellos también forman parte de la economía. Entonces, nos dice Luis Miura, el toque de queda, que sí es cierto, se ha flexibilizado, afectó muchísimo a las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo esas que trabajan en horarios nocturnos. Y es muy simple, ya gracias a Dios eso quedó atrás, pero una empresa que trabajaba hasta determinada hora, no había manera. Los números están en rojo. ¿Se flexibilizó el toque de queda? Sí, pero tomará un tiempo compensar ese tiempo perdido. Y nos habló también Jorge Morales Paulino, viceministro para Fomento a las MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio, quien destaca que muchas de estas pequeñas empresas están en el área del comercio, están en el área de los servicios y por eso dependen de las transacciones diarias. De ahí que al limitarse estas transacciones por el tiempo que tuvimos con un toque de queda, con muchas horas que limitaban las operaciones, esto redujo el flujo de caja y afectó muchísimo a estas empresas. Entonces, ¿cuál es la posición del gobierno dominicano en estos momentos frente a las MIPYMES? Ahora yo creo que vale recordar lo dicho por el presidente Abinader el 27 de febrero. Y digo que hay que recordarlo para que los directores, los ministros sepan que hay que lograr cumplir con la ley.
hay que lograr que como mínimo el 20% de las contrataciones y de las compras vayan a las pymes, sí, punto, y superar los obstáculos de trámites complicados, de poco tiempo, de buscar productos que no pueden suplir ellas en el tiempo establecido. O sea, hay que vencer estos obstáculos, que dice el presidente Luis Abinader, que se supone que sea la posición de todo el gobierno. La mayoría de los dominicanos trabajan en una MIPYME o tienen relación con ellas. Dice, estamos hablando de más de 233,000 unidades productivas formalizadas que emplean más de 642,000 personas. Ustedes van a decir, no coincide con los datos de Codopime, que yo dije hace unos minutos, pero sí. Oigan lo que dijo Abinader. Llegan a 2.2 millones de empleos cuando se incluyen los informales. Apoyarles en este momento es imprescindible para que la economía pueda recuperar su normalidad. Repito, el presidente Luis Abinader sostiene que apoyar a las MIPYMES en estos momentos es imprescindible para que la economía pueda recuperar su normalidad. Y de ahí ya los planes que ustedes saben, que no voy a invertir tiempo en eso, en cuanto a la apertura de una ventana de crédito para obtener liquidez, para poder sobrevivir, los financiamientos a través de Banreservas y de ProMIPYME, y dijo, estamos al lado de todos los sectores productivos, grandes, medianos y pequeños, formales e informales. Este plan, muy bien, pero ¿qué dice Luis Miura de Codopime? No es suficiente el plan de reactivación si los ministerios y las direcciones no cumplen de manera rigurosa y de una vez por todas con la ley 340-06 sobre compras y contrataciones. Y lo he repetido varias veces, para que lo internalicen, eso se meta en el quehacer de cada ministerio, de cada dirección. ¿Qué dice la ley? Un mínimo de compras a las pymes del 20% de su plan de compra. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se cumple con esta ley? Si está la intención, está la voluntad política del gobierno, del presidente Abinader, del ministro de Industria y Comercio y de todos. Miura explica estas trabas que ya yo presenté en resumen. Procesos con tiempo muy corto para presentar propuestas. Montos a comprar muy altos que no pueden ser suplidos por una MIPYME, sino por productos ya terminados importados. Y procesos en rubros que las MIPYMEs dominicanas no suplen. Y Miura lo explica muy bien. Miren el ejemplo que nos pone. Si te ponen 2 semanas para 1 millón de t-shirts educativos, no da tiempo para fabricarlos. Sin embargo, quienes nos tienen un furgón o en un almacén, te los entrega en 2 días. Entonces, ante esa compra, ¿quién se beneficia? El grande. El pequeño y el mediano lo puede hacer, aunque la ley favorece que el mínimo el 20% debe estar destinado a ellos. No. Y por eso Miura reitera, luego de apoyar el plan, felicitar al gobierno por esto, dice, hacemos un llamado a los departamentos de compras y contrataciones del Estado en todas las instituciones y las dependencias a cumplir con la ley, porque las MIPYMEs en su gran mayoría están en la capacidad de suplir productos y servicios de buena calidad. Ya para finalizar, ellos dicen, esta propuesta, el plan de reactivación debe ser completado con una propuesta para que las compras nacionales se dirijan a las MIPYMEs, compras desde el gobierno, de zonas francas, de turismo, de las grandes empresas, que haya un apoyo económico y financiamiento a largo plazo y políticas de acompañamiento para la productividad, para la capacitación técnica. Dice Miura que si esto se logra, el sector MIPYME puede crear 25,000 empleos directos y 30,000 indirectos, que es una prioridad, generación de empleos en estos momentos, y que las ventas al Estado pueden ser adicionales cada año en alrededor de 8,000 millones de pesos. O sea, que se puso la primera vacuna a las MIPYMEs al diseñar este plan de reactivación y al establecer como prioridad la misma. Falta la segunda dosis para lograr esa inmunidad, que es que se cumpla con la ley de que como mínimo el 20% de las compras y contrataciones del Estado vayan dirigidas a las MIPYMEs. Y tener la conciencia de que como lo que pasa en ese 98% del tejido empresarial nos afecta a todos, porque cada vez que una persona pierde un empleo o cada vez que cierra una empresa, un grande pierde un cliente, un comprador del bien y el servicio que produce ese grande podría ser
Entonces todos tenemos que ir en auxilio a comprarle a las MIPYMES, gobierno, zona franca, turismo, grandes empresas. Con esto concluyo, Julio. Bien, tenemos en la línea telefónica a Joselito